Generalmente lo presentan de ojos claros, a veces color miel, otras azul profundo, nariz recta y afilada, piel muy blanca, en ocasiones ligeramente bronceada, pero blanca de cualquier forma, casi siempre de complexión delgada, brazos y piernas largas, lo que le otorga una altura mínimo de 1,70 o 1,80. Barba espesa en tonos claros, cabello abundante, siempre largo y muy bien peinado. De hecho, en la mayoría de las imágenes que hacen de la supuesta imagen de Jesús, tiene todo el tipo de un hombre afrancesado, británico o del norte de Europa. Tal parece que las personas que inventaron esta figura olvidaron de dónde venía realmente Jesús. Efectivamente, provenía del Medio Oriente. Así que para entender más o menos cómo era la figura de Jesús, partamos sabiendo su lugar de origen. Sí, todos sabemos que nació en Belén, pero ¿en dónde está ubicado ese lugar? Belén se encuentra a 9 kilómetros de Jerusalén, pero está en Cisjordania y por tanto pertenece a Palestina. Así que sí, Jesús era judío porque esa era su religión, pero fue nacido en Palestina. Y aunque la gente de Palestina y del mundo en general han cambiado físicamente desde aquellos tiempos bíblicos hasta la actualidad, viendo a la gente de Palestina e Israel, nos podemos dar una idea, es decir, tener un mejor marco definido sobre la apariencia física de Jesús. ¿Qué tal, amigos y buscadores de la verdad? Bienvenidos a una nueva emisión de El Verbo. Muchas personas se preguntan el por qué ninguno de sus discípulos escribió sus características físicas, o por qué nadie hizo una pintura o un dibujo de cómo era Jesús en apariencia. De hecho, este es uno de los puntos a los que se aferran aquellos que no creen que Jesús existió. Ellos preguntan, si Jesús existió, ¿en dónde hay una pintura, un dibujo? ¿Por qué nadie escribió sobre su figura? ¿Es porque no existió? Déjenme decirles algo. Yo no tengo una foto, dibujo o descripción de mi bisabuelo, pero aún así sé que existió. Porque además hay decenas de otros tipos de pruebas que han demostrado abiertamente la existencia del Hijo de Dios. Sin embargo, siempre queda aquella pequeña duda del por qué ninguno de sus discípulos lo describió físicamente. La respuesta es muy simple, porque la apariencia no es tan importante para Jesús como el mensaje que vino a dar. Es decir, Jesús no vino a llamar la atención gracias a su apariencia física, como los actores de televisión actuales o hasta los políticos, que no traen nada bueno, pero la gente los ve por su apariencia. Otra de las razones importantes por las que seguramente Jesús no dejó nada escrito sobre su imagen fue para evitar peleas y discriminación. Imaginen si Jesús hubiera sido pelirrojo. Actualmente, todos los pelirrojos se creerían superiores a los demás. O si Jesús hubiera tenido ojos verdes, todos los ojiverdes sentirían superioridad ante su prójimo por ser parecidos físicamente a Jesús. Y tal vez hasta la gente se pondría pupilentes verdes o se pintaría el pelo de rojo para parecerse a él. En eso se enfocaría la gente y no en parecerse a Jesús en humildad, amor al prójimo, caridad, paciencia, fe, etc. Y entonces, ¿por qué estamos hablando de la apariencia de Jesús?, se preguntarán ustedes. Bueno, es únicamente como un tema ilustrativo. Hablar de la apariencia de Jesús no sirve para que crean o dejen de creer en él, pero sí para tener un mapa más claro sobre quién es Jesús. Curiosamente, existen algunas cuantas supuestas cartas que algunos gobernadores romanos, como Publio Léntulo o Poncio Pilato, escribieron al César. En estas cartas le hablan de Jesús de Nazaret, lo que hace, lo que predica, lo que enseña, y también hablan de su apariencia física. Lo describen como un personaje de estatura alta, tez blanca,
cabello largo y barba tupida, ambos de color almendra. Estéticamente agradable y sin imperfecciones o cosas desagradables en su piel. Ojos profundos y resplandecientes como el sol. De carácter sereno, amable y simpático, pero de carácter firme y hasta filosófico. Sin embargo, se ha demostrado que todas estas cartas, que además se encuentran resguardadas en algunos museos europeos y de Norteamérica, son total y absolutamente apócrifas. De hecho, la única fuente fidedigna que habla sobre la apariencia física de Jesús viene en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías 53:2, que dice: El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna que hunde sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni esplendor. Su aspecto no tenía nada atrayente. Ahora comprendemos por qué nadie escribió nada sobre la apariencia física de Jesús. Porque, como dice la última parte del versículo, su aspecto no tenía nada atrayente. Eso no significa que fuera un ser repulsivo, sino que no era un hombre fuera de lo común. Era como la mayoría de los judíos de la época. Ya saben, cabello rizado u ondulado, tez apiñonada o ligeramente blanca, pero no caucásico, como en los cuadros que pintan. Nariz grande, como todo judío, y estatura promedio. Con respecto a su complexión física, es altamente probable que fuera delgado pero fuerte, ya que al no existir medios de transporte como autobuses o coches, se movía a pie junto con sus discípulos, para ir a predicar de un lugar a otro, de una ciudad a otra. Es decir, caminaba muchos kilómetros y además la dieta de los judíos de aquella época era mucho más saludable. De hecho, si Jesús hubiese vivido en México, mi país, comiendo tacos, tortas, pambazos, pozole, sopes, etc., seguramente hubiera sido rellenito. Hace algunos años, unos estudios muy mal hechos, por cierto, mostraron una imagen de cómo se hubiera visto Jesús. Esto haciendo un análisis de la gente de la época y lugar geográfico. El resultado es asombrosamente catastrófico. Es este que podemos ver en la imagen y que más bien parecería un neandertal. No sé si lo hicieron en modo de burla o en serio, pero realmente quedó fatal. De hecho, según mis propios análisis sobre cómo sería la apariencia física de Jesús, he concluido que la imagen que más se asemejaría al Hijo de Dios sería la del actor Abraham Abib Alush, justo en la película de la cabaña, en donde interpreta el papel de Jesús. A pesar de que esta película no fue tan famosa como otras acerca del Nazareno, la imagen física que crearon cumple y encaja perfectamente con el tipo de judío al que me refiero cuando hablo de Jesús. Para empezar, el actor es de nacionalidad israelí, del norte de Israel para ser exactos. Después, observamos que físicamente el Jesús que interpreta es de estatura promedio, tez apiñonada o moreno claro, cabello negro, rizado y abundante, barba espesa, ojos profundos y mirada penetrante, pero comprensiva y hasta tierna. Físico delgado, pero fuerte. De hecho, he de confesarles que de todas las películas que he visto de Jesús, esta es la interpretación que más me ha gustado. Y no solamente por la imagen física que crearon de Jesús, sino por el carácter del Jesús que presentan. Amable, alegre, comprensivo, amoroso, sabio y con presencia fuerte. Otro punto importante sobre Jesús es si tenía el cabello largo o corto, ya que tanto en retratos, dibujos, películas, series, etc., siempre lo colocan con una cabellera larga y abundante. Pero, ¿sería esto posible? Me refiero a que muchas personas niegan que Jesús pudiera haber tenido el cabello largo, ya que en el Nuevo Testamento, específicamente en 1 Corintios 11:14, menciona que es vergonzoso para el hombre dejarse crecer el cabello. También defienden su postura del cabello corto de Jesús basado en Ezequiel 44:20, que dice: No se raparán la cabeza,
pero tampoco se dejarán largo el cabello, sino que se lo recortarán prolijamente. De ninguna manera niego lo que dicen las Escrituras, pero hay que ver para quién está dirigido el mensaje y analizar si hay excepciones aplicables. De esta manera, este mensaje de Ezequiel 44:20 va dirigido exclusivamente para los sacerdotes. Y aunque muchos dicen que Jesús ejercía un sacerdocio, no se encuentra en las Escrituras que así lo haya hecho, ni que haya oficiado alguna ceremonia para que se le reconozca como tal. Por lo anterior, Jesús no tenía la obligación de tener el pelo corto. Pero siempre resulta interesante cuestionarse el por qué entonces representan a Jesús con cabello largo. Todo esto parte de que hay quienes creen que Jesús era un nazareo, es decir, una persona consagrada a Dios desde su gestación, así como Sansón. Los nazareos no debían beber alcohol ni frutas que se pudieran fermentar. No podían tocar a un muerto y tampoco debían nunca cortarse el pelo. Sin embargo, en ningún versículo habla que Jesús estuviera consagrado como nazareo. Además de que un nazareo tenía prohibido tocar un muerto o lo que le rodeara. Y en Lucas 7:17, Jesús toca el féretro del difunto hijo de una viuda y lo resucita, algo que jamás haría un nazareo. También Jesús bebe vino en el escenario de la última cena, cosa que tampoco se permitía hacer a un nazareo. Esta información hace que se descarte totalmente que Jesús era nazareo y por eso tenía el cabello largo. Desde mi punto de vista, el cabello largo en las imágenes o pinturas de Jesús es más un simbolismo que un hecho. La melena larga en un hombre siempre ha sido símbolo de fuerza, virilidad, liderazgo y sobre todo, rebeldía. Pero no rebeldía contra Dios, sino contra el rígido e inflexible sistema religioso judío que existía en aquella época. Por eso mismo, Jesús tuvo tantas confrontaciones con los fariseos. Se rebelaba a sus formas arbitrarias de imponer la ley de Dios y sus maneras hipócritas de demostrar que ellos sí las cumplían. Es por eso que a Jesús se le representa con cabello largo y abundante, lo cual significa rebelión. Dicho lo anterior, y desde mi punto de vista, queda totalmente descartado aquel Jesús caucásico, rubio, de tez blanca como la nieve, ojos azules y fragilidad absoluta, como un niño bonito. Jesús, como dice la Biblia en Isaías 53, era un hombre común y corriente. Por eso, él se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre, es decir, alguien como tú y como yo. Como conclusión, independientemente de la apariencia física del nazareno, su mensaje y obras es lo que realmente importa y logró trascender hasta la fecha. Recuerden que la apariencia física y la belleza se terminan. Los hechos duran por siempre. Bien, amigos y buscadores de la verdad, realmente agradezco el tiempo que han dedicado e invertido en ver o escuchar esta emisión, la cual les pido compartan en sus redes sociales para que otros buscadores de la verdad la encuentren. Por cierto, no olviden visitar y suscribirse al canal secundario Te Explico la Biblia, en donde estudiamos y analizamos minuciosamente excelentes pasajes de la Biblia. En el primer comentario les dejo el link. Les deseo mucha luz y que en verdad sean libres. Gracias y hasta la próxima.